Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amados hermanos y hermanas en la fe, les traigo el libro de Hebreos en su capítulo 6, los versos 4 al 8, que tiene por tema advertencia contra la apostasía. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por la cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Este tema ha sido muy debatido en las redes sociales. Muchos hermanos, hermanas han hablado acerca de este tema. Pero la verdad hay que decir que es muy triste en este tema que alguna gente afirma que la salvación no se puede perder. Pero en este capítulo se ve lo contrario. O sea, la salvación se puede perder. Es que yo no entiendo cómo es que la gente medita la palabra de Dios y con títulos así, como dice aquí, advertencia contra la apostasía. La apostasía significa el engaño del pecado. O sea, la gente ya ha caído en la apostasía, muchísima gente, de generación en generación hasta nuestros tiempos. Hay mucha gente que han caído en la apostasía, el engaño del pecado. Pero, o sea, leyendo aquí estos versos bíblicos, este mismo capítulo, porque si leéis el capítulo vais a encontrar muchas cosas. Solo he cogido los versos más claves que explican cómo uno puede perder la salvación. Pero esto se ha debatido. Gente afirma aquí que lo que se está hablando aquí no es lo que significa. O sea, no se sabe cómo explicar más las cosas de Dios. Aunque yo dije claramente que meditar mucho las escrituras no te hará sabio, es claro. Pero también con el tema uno puede entender lo que se habla en las escrituras. Solo que para interpretarlo o explicarlo sí que se hace difícil. Se ha de necesitar una revelación para explicar las cosas de Dios. O sea, no podemos estar debatiendo de cosas que hasta nosotros vemos con los títulos. Es que no se entiende de verdad. Es una cosa muy lamentable en las redes sociales. Otros que aseguran cómo alguien va a obtener algo o sea, cómo alguien va a tener una salvación que nunca obtuvo de parte de Dios. O sea, la gente dice cosas. La salvación es una dádiva del Señor, una dádiva inmerecible. Aparte que nosotros luchamos para alcanzarla, pero la alcanzamos de forma inmerecible. No es que nos quedamos ahí estancados. O sea, es un don de Dios, la salvación, una gracia del Señor. Así como Dios la da, también uno puede perderla. Este capítulo lo explica claramente. O sea, tenemos que dejar de debatir cosas que son perdición para los oyentes. Porque hay mucha gente que buscan a Dios en verdad y en espíritu. Entonces, cuando encuentran a la gente debatiendo temas así en las redes sociales, porque todo el mundo está en las redes sociales, cuando los siervos de Dios hablan de estas cosas, siervas de Dios, y no hay una conclusión, esto es perdición para los oyentes. Los que están ahí luchando para encontrar al Señor. Estas personas se pueden cansar de tanto escuchar cosas que no entienden, luego se van al mundo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque Dios nos va a pedir muchas cuentas.
que venimos y distorsionamos el mensaje de Dios. No es posible que un capítulo así explique una cosa y la gente venga y afirme otra cosa. Que no se puede perder la salvación porque nunca la obtuviste. Por favor. Por favor, hay que explicar las cosas de Dios. La salvación se puede perder. Y este capítulo lo explica. Primero aquí se habla de personas que han ido al desierto. O sea, lo que se debe entender primero aquí es eso. Personas que entran en un periodo de prueba en este capítulo. Esto es lo que se explica. Entonces son personas que han luchado. Pero Jesucristo ha sido la roca, nuestro Señor. Ellos han luchado y han visto cosas que ojos no han visto ni oído han oído, ni han llegado al corazón del hombre. Son personas de las que se hablan aquí. Entonces, estas han entrado en la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer que esta persona pierda la salvación? Esto es lo que se tiene que explicar a la gente. Y no entrar en discusiones. Es tan claro lo que hace que una persona pierda la salvación. Uno, el orgullo, la desobediencia, la falta de humildad. Hay muchas más cosas. Son cosas que pueden hacer que uno pierda la salvación. De lo que se está hablando aquí. También esto pasa aún con la gente que no ha alcanzado la gracia de Dios. Que cuando ellos viven en una desobediencia, también pueden perder la salvación. El orgullo, la arrogancia, la falta de humildad, son cosas que pueden sacar a alguien de la presencia de Dios. Y esto es lo que pasa con estas personas. Porque podemos leer, porque aquí se explica, escuchen bien. Yo voy a empezar justamente en el verso 7. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, aquí se habla de gente que permanece en la obediencia. La gente que tiene humildad. O sea, dentro de ese proceso de pruebas, la gente que tiene humildad delante de Dios, porque es un momento muy difícil. Porque estar en el desierto, ahí es donde todo queda en manos de Dios. Entonces el hombre debe ser muy sumiso. La humildad tiene que ser excesiva hasta la última gota. Porque es un lugar donde están los principados y potestades. O sea, ahí no hay juego. Ahí está entre la vida y la muerte. Por tanto, el hombre necesita ser demasiado sumiso ante el Señor. ¿Para qué? Para que esté confiado. Y son las personas que se refiere aquí en el verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Porque estas personas se han sometido en el tiempo de pruebas. Mientras permanecen ahí, se someten al Señor, sufren como soldados. Entonces son personas que son respaldadas por Dios. Sea el proceso que estén, el tiempo que estén ahí, pueden ser 4 años, 5, 6, 7 años. Mientras permanezcan ahí, estarán confiados en el Señor. Hasta el fin. Entonces podemos leer en el verso 8, dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces aquí debemos entender que los que pueden perder la salvación estando en este lugar son los que viven en desobediencia, falta de humildad y arrogancia. Porque dice claramente, y su fin es el ser quemada. O sea, serán personas que serán arrojados al fuego eterno. ¿Por qué? Por desobediencia. Entonces, ¿cómo podemos decir que alguien no puede perder la salvación? Si la Biblia lo está explicando aquí.
no es que Dios es el que hace que uno pierda la salvación, no. Es uno mismo. Es uno mismo. Es el que pierde la salvación por desobediencia y falta de humildad y falta de sometimiento voluntario hacia Dios, porque es un tiempo muy peligroso en la vida de esta persona. Entonces, Dios quiere guiarnos en este momento para que todo marche bien. Porque el Señor sabe que hay espíritus poderosos, potestades y principados de las regiones celestes. Esto es lo que advierte Pablo en el libro de Efesios, que estos espíritus tienen poder y hacen cosas. Entonces tú estás en su territorio. Ellos tienen toda la ventaja de hacer cosas que tú no habías visto en tu vida. Pero solo Dios puede luchar contra todo esto. Por eso Dios pide nuestra humildad en este lugar. Pero los que pierden la salvación aquí son los que no quieren obedecer al Señor. Y muchos han muerto en este lugar. Porque aquí también se puede hacer alusión al desierto. O sea, al desierto donde el pueblo de Dios pasó con Moisés, donde mucha gente murieron. O sea, este mismo lugar, este capítulo también se habla del desierto. Como estuvieron Moisés y el pueblo de Israel, donde mucha gente tentaron a Dios y murieron. Entonces, ¿por qué estas personas murieron ahí? Por falta de humildad, desobediencia y arrogancia. El pecado es lo que mató a estas personas. A pesar de ver todos los milagros que el Señor hizo con ellos en el desierto, no creyeron. Fueron incrédulos. Por eso el Señor se enojó. Y estas personas murieron. Y la Biblia advierte que esto es advertencia para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y este capítulo lo enseña claramente. El que está aquí se habla de la gente del desierto, que entran en periodo de pruebas. Entonces alguien puede perder la salvación. ¿Por qué estamos debatiendo cosas que no tienen sentido? Solamente estamos quitando el evangelio al oído de las personas que buscan al Señor en verdad y en espíritu. La gente se está yendo de Dios, o sea, están huyendo de Dios por causa de nosotros, que pasamos debatiendo cosas sin sentido. Yo volví a dar un ejemplo en la red social cuando se hablaba de estos temas, porque solo dar mi opinión. Entonces yo dije, envié un mensaje y dije, si la salvación no se puede perder, si usted no quiere entender en este tema, ¿por qué el diablo fue expulsado del cielo? Y desde ahí nadie responde a estas preguntas, porque otra persona también hacían estas preguntas. Si la salvación no se puede perder, ¿por qué Satanás fue expulsado del cielo? Y nadie nunca ha respondido a esta pregunta, pero la gente se sienta a debatir. El diablo y los ángeles caídos son una creación perfecta. ¿Por qué ellos vuelven a ser expulsados del cielo? O sea, esto hay que entender un poco, hay que meditar un poco. ¿Cómo es posible que unas personas con una creación perfecta acaban siendo expulsados en el cielo? Es por causa del pecado. La desobediencia no era algo arbitrario de parte de Dios, sino que el diablo mismo y los ángeles incurrieron en su propio pecado. Por eso el Señor les expulsó del cielo. Y nosotros sabemos que Dios aborrece el pecado. La Biblia dice, toda alma que pecar, esta sola morirá. Dios aborrece el pecado. Y el Señor ya nos lo ha enseñado desde el Antiguo Testamento. Y todas las personas que pecaban, el Señor advertía acerca del pecado. Y muchas de estas personas han muerto por desobediencia. Es que Dios aborrece el pecado. El Señor nos lleva en un buen camino, pero nosotros, por nuestra negligencia, falta de humildad, arrogancia y orgullo, esto es lo que nos aparta del Señor. Y mucha gente ha estado haciendo estas preguntas. ¿Por qué Satanás fue expulsado del cielo? Si el hombre no pudiera perder la salvación. Nadie nunca explica eso. O sea, hay gente que están trastornando la fe de muchas personas en el mundo. No, el hombre, ¿cómo va a perder la salvación si nunca la obtuvo? Por favor.
El que está con Dios ya tiene la salvación garantizada. Simplemente tiene que perseverar, tiene que luchar, tiene que ser humilde en la presencia del Señor. Las personas estas ya habían alcanzado la salvación, o sea, la tenían ya garantizada, pero por falta de humildad ellos perecieron. En el verso 8, son personas que perecieron. Entonces el Señor nos advierte también a nosotros que hemos alcanzado este fin de los siglos, que andemos con temor y temblor en la presencia de Dios, porque también podemos perder la salvación. O sea, no podemos estar hablando cosas que no tenemos conocimiento, porque mucha gente perturba a los demás por falta de conocimiento en estos temas. Arruinan la fe de los demás. Por eso siempre digo, si alguien no entiende algo, mejor que lo deje. Deja que otra persona venga a explicar una cosa que no entiendes. Quizás esto va a llenar este espacio que te faltaba. Ahí es cuando ya puedes venir y dar gloria a Dios por haberte enseñado algo. Y luego explicarlo. No entrar a debatir, porque el Señor está arriba. Él nos observa a todos. Él escucha. Y cualquier cosa que decimos a través de la Escritura, si no es bueno para la edificación del cuerpo de Cristo, vamos a tener que rendirle cuenta a Dios. Por tanto, mis hermanos, hermanas, no quiero seguir con mucho en este tema, no quiero hablar mucho. Voy a dejar esto aquí. Busquemos algo mejor para edificar el pueblo de Dios. Dejemos debates de cosas que apartan a los oyentes en el Señor. Dios nos llamó para paz. El plan de Dios es que las almas se salven y no que perezcan. Dios les guarde.